Señor en esta noche. ¿Cuántos están contentos? Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Quiero saludarle con la preciosa paz de nuestro amado Señor Jesucristo. Siempre orando pues por vosotros a fin de que el Señor, como dice su palabra, los afirme y los establezca. Amén. Siempre es bueno crecer en la fe y estar en la casa de oración pues es parte del crecimiento del creyente. Siempre decimos acá que la iglesia o el templo, físicamente hablando, y la reunión de la iglesia, de los creyentes en Cristo Jesús, es un ejercicio espiritual. Se podría asemejar a un campo de entrenamiento, ¿sí o no? A un campo de entrenamiento. Porque es aquí donde físicamente podemos estimularnos al amor y también a las buenas obras. Aquí es donde usted saluda al que no quiere saludar, ¿sí o no? Aquí es donde usted abraza al que no quiere abrazar. Entonces es fácil estar en la casa por YouTube y Facebook, ¿verdad? Ahí no tengo a quien abrazar. Es más, solamente veo la imagen del que está predicando. Pero el Señor ministra en la iglesia, en la congregación de los santos, a través de la adoración, la alabanza, la oración, a través de su Espíritu Santo. Entonces eso es lo interesante de congregarse, ¿verdad? Y esa es la bendición de congregarse. Por eso animamos a que cumplamos lo que la misma Biblia establece, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿sí? Parece ser que ya en la época del apóstol Pablo, algunos se hicieron domingueros también nada más, ¿verdad? Entonces él tuvo que dar esta, no disposición en sí, pero sí esta sugerencia, esta exhortación, para que en el futuro nosotros amemos a Dios con todo nuestro corazón. Y una forma de demostrar su amor es precisamente el congregarnos diariamente para alabar y bendecir su nombre. Amén, hermano. Dele fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Quiero saludar también a todos los amigos y hermanos que a través de las páginas o de la plataforma de Facebook y YouTube nos visitan diariamente. Que el Señor añada bendición a vuestra vida. Amén. Bien, hoy es día jueves. El jueves es un culto de enseñanza. Por lo tanto, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe. Amén. Que nos enseñe su palabra para poder crecer. Dice la Biblia, la fe viene por el oír la palabra. Amén. Cierre sus ojitos, oramos a Dios. Padre eterno, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo maravilloso, tiempo de enseñanza. Háblanos, Señor amado, queremos aprender, queremos crecer, no queremos ser niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, sino por el contrario, Señor, establecernos, afirmarnos en tu palabra, conociendo que los días son malos, los tiempos son peligrosos, y son tiempos donde, Dios eterno, es tu palabra el ancla en nuestro corazón que nos va a permitir permanecer a pesar de cualquier temporal o tempestad. Ruego que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, que use mi vida para enseñar, Dios eterno, tu palabra, y que esa palabra quede arraigada, quede, Dios eterno, ahí fija, establecida, estancada en el corazón para ser puesta por obra, para ser practicada, porque no queremos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, hermano, en la mañana meditábamos acerca del liderazgo de Jesús y de cómo pues ese liderazgo debe impactar nuestras vidas de tal manera que nosotros podamos también imitar o emular ese liderazgo. Si bien es cierto, hay muchísimos hombres que la Biblia destaca y escribe que ejercieron un liderazgo conforme al mandato, a la obediencia, conforme a lo que Dios estableció. Creo que el mejor referente para nosotros siempre será nuestro amado Señor Jesucristo. Y digo el mejor referente porque el liderazgo de Jesús fue un liderazgo completo. Fue un liderazgo que permitió que 12 hombres, ¿verdad?
lo retuvieran, lo entendieran, lo aprendieran. Y esos 12 hombres pues pudieron replicar el Evangelio o multiplicar el Evangelio, sería la palabra, a través de los tiempos. Y esa es la causa por la que hoy ustedes estamos aquí. Amén, hermano. ¿Sí? Por ese imitar del liderazgo de Jesús y por el cumplimiento en la obediencia irrestricta a lo que el Señor Jesús mandó, pues es la causa por la que a través de los siglos y a través de los tiempos, miles, millones de personas han conocido el Evangelio y han sido salvos por su gracia y por su amor. Amén, hermano. ¿Sí? Entonces, nosotros queremos aprender de Jesús y queremos aprender precisamente de lo que su palabra nos enseñó, de lo que su vida nos enseñó, de lo que Él estableció como un ejemplo práctico de lo que es desarrollar un verdadero liderazgo. Amén, hermano. Y todo, así como todo tiene su principio, el liderazgo también tiene sus principios. En la vida secular, normalmente establecemos un líder como la persona que está a la cabeza de algo o una organización, y que esa persona tiene la facultad para dirigir, para ordenar, para mandar, para establecer normas, hacer que se cumplan diversas tareas y qué sé yo, ¿verdad? Esa es la posición de alguien que está ejerciendo un puesto de mando y que también muchas veces se lo confunde con un puesto de liderazgo. Pero hay que entender que hay una diferencia grande en el que tiene un puesto de mando y alguien que tiene un puesto de liderazgo o alguien que está liderando. Hay que tener muy clara esa diferencia. Creo que nosotros, los que hemos pasado por las Fuerzas Armadas, por el camino, ¿verdad?, de la milicia, y también a mis hermanos que son de la Fuerza Pública, de la Policía, creo que tenemos muy claro de aquellos que son líderes y de aquellos que son jefes. Creo que está muy claro ese concepto en sí, ¿sí? Porque normalmente cuando nombramos o se nombra por su jerarquía o su categoría a alguien que va a ocupar un puesto, muchas veces sin tener capacidad de liderar. No sé si me ayudas porque hay un problema con el... Sí, creo que las baterías ya están, no, ok. Sin tener la capacidad de liderar, entonces simplemente se transforman en hombres que pueden hacer uso de su jerarquía, de su autoridad, no tanto para liderar, sino por el contrario para ser servidos y para inclusive oprimir o para también hacer que se cumplan las normas o disposiciones, no de una manera voluntaria, sino de una manera coercitiva. Y de eso nosotros sabemos bastante. A lo largo de los 34 años de la vida militar que el Señor me permitió estar, he conocido muchas personas que han estado a la cabeza de organización, de repartos militares, muchas personas que han ejercido ese don de mando, pero muchos de ellos no ejercieron un liderazgo. De hecho, hay muchos que se convierten en, si la palabra lo amerita, en tiranos, en opresores, más que en verdaderos líderes. Son realmente unos jefes nada más. Y de ahí se acuñan muchas palabras que nosotros decimos en el argot popular, ¿verdad? Nosotros decimos en la Marina, el que sabe, sabe. Y el que no sabe, es jefe. No es que no sabe, es jefe, ¿verdad? Porque quien mueve los hilos de quien es el motor de una fuerza, no es el jefe en realidad, sino es el grupo de personas con las que el jefe trabaja. El liderazgo, si queremos resumirlo en una sola palabra, yo creo que la mejor palabra para resumirla es influencia. El liderazgo es influencia. El liderazgo es la capacidad que tiene una persona para influenciar, sea positivamente o negativamente, ¿verdad? Pero la capacidad de influenciar a que las personas que lo siguen hagan algo por voluntad propia y se pueda pues llegar a un fin, a una meta de acuerdo a los ideales que el líder establece. Y digo esto acerca de líderes
o liderazgos que hacen no lo bueno, ¿verdad? Sino todo lo contrario, pero que han logrado influenciar en las mentes de las personas a tal punto que hasta su vida han dado por una causa que hoy por hoy muchos de nosotros, si nos ponemos a razonar y a pensar, podríamos decir en algunos casos que han sido totalmente descabelladas. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos recuerdan a Adolfo Hitler o a Adolf Hitler, ¿verdad? Sí recuerdan a este personaje. Este personaje que era adorado y que era aclamado y que era llamado el Führer, ¿verdad? Que significa el líder máximo. Y nada se movía, ni nada se hacía sin que el Führer lo estableciera. Y llevó a miles de alemanes a la muerte y casi se comió media Europa, matando millones de personas. Un solo hombre con un equipo de personas logró influenciar las mentes de millones de ciudadanos alemanes que estuvieron dispuestos desde pequeños inclusive por las fuerzas juveniles que él formó a dar la vida por la causa no de Alemania, sino de él. Escúcheme, ni siquiera de país, aunque eran nacionalistas, habían tenido un proceso de una pérdida y de ceder territorios en la Primera Guerra Mundial. Tanto es así que ellos tuvieron un corazón nacionalista y solo una persona logró cambiarles las mentes a tal punto de inyectarles, de influenciarlos para que vayan a ocupar Europa y conquistar inclusive, o querer conquistar Rusia inclusive, por causa, ¿verdad?, de la influencia de una persona. Ese liderazgo hoy, en la actualidad, que ya conocemos la historia, ¿verdad?, ¿podríamos decir que fue un liderazgo bueno o un liderazgo malo? ¿Ah? Yo creo que fue un mal liderazgo. Creo que coincidimos todos en eso. Y si le preguntamos al pueblo hebreo, creo que la respuesta es una sola. ¿Sí o no? Más de 6 millones de judíos murieron en el holocausto, ¿verdad? En el holocausto más grande de la historia de la humanidad. Sin embargo, también podemos ver líderes que lograron influenciar al mundo, ¿verdad?, a las personas, para que hagan todo lo contrario a lo que hizo un liderazgo perverso como el de el Führer. Y un ejemplo de ellos es el liderazgo de Jesús, el liderazgo de Pablo, el liderazgo de Pedro, el liderazgo de los discípulos. Y aquí quiero estancarme un ratito. Porque cuando hablamos de liderazgo, hermano, bueno, muchos decimos, cuando hablamos de liderazgo, si yo le dijera a usted, si yo le digo la palabra líder, ¿en quién piensa? En este momento que usted conoce al Señor y bueno, y parte o gran parte de nuestra vida está ligada a la iglesia, ¿verdad? Cuando hablamos de líder o de liderazgo, ¿en quién pensamos? Bueno, inmediatamente nuestro pensamiento se va a la cabeza de la organización, ¿o no es así? ¿Sí o no? En las iglesias locales, inmediatamente nos vamos al pastor, ¿verdad? Y luego nos vamos al anciano, al diácono, a la diaconisa. Entonces decimos, bueno, ese es el liderazgo para mí. Sí, y no se equivoca. Así es porque ocupan un puesto de liderazgo. Sin embargo, yo quiero decirle algo, y es una gran verdad. Todos, de una u otra manera, ejercemos liderazgo. Como que no me cree lo que le dije, ¿verdad? Todos, de una u otra manera, ejercemos liderazgo. ¿Cuántos son padres de familia? Levante la mano. Usted ejerce un liderazgo. Usted ejerce un liderazgo. Comenzando con su esposa cuando recién se casa y después cuando tiene una familia, sus hijos. Si usted, mamá o madre de familia, su esposo le abandonó, usted ejerce liderazgo. ¿En quién? En sus hijos. Usted, hijo, diga, bueno, yo no tengo a quién liderar. No, si usted es hermano mayor, tiene hermanos menores a quien liderar. Ventajosamente, pastor, soy el hermano, el menor de todos. Bueno, un día usted será padre
o usted también en el colegio, en la escuela, o donde se encuentre, siempre vamos a ejercer influencia en otras personas. De ahí que cuidamos a nuestros niños, porque la influencia puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser buena, puede ser mala. Creo que más de uno de nosotros, los que somos padres, advertimos día a día a nuestros hijos: no te juntes con las personas incorrectas. ¿Sí o no que es así? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en el mundo también hay una influencia de personas que ejercen, entre comillas, un liderazgo, pero que los puede llevar a una condición bastante complicada, ¿verdad? Conforme a la situación en la que estamos viviendo. ¿Por qué usted cree que la gente o los muchachos, los adolescentes en las calles, no les importa su propia vida si la dan por un jefe de una banda? No les importa su vida. Y si les dice: tienes que matar a tal, van y cumplen lo que el jefe les ha dicho, lo que el líder les ha dicho. Y protegen al líder, independientemente de si el líder es la peor persona en esta tierra, simple y llanamente porque ha habido una influencia en ellos. De ahí que las bandas o las pandillas comenzaron a llamarse hermandad en su tiempo, porque probablemente lo que no encontraban los jóvenes en casa, lo encontraron en la calle. Afecto, comprensión, como decía alguien por ahí, ¿verdad? Comprensión, amor y ternura. ¿Sí? En la casa probablemente el padre no le daba nada de eso, o la madre no le daba nada de eso, y lo encontraron en la calle. Y por eso es que ligaron su corazón a personas que tenían o tienen un plan perverso, plan satánico, plan malvado, y logran influenciar. No es raro ver jovencitos, adolescentes, 12, 13, 14 años, cumpliendo órdenes de una persona que está inclusive hasta encerrada en las cárceles, y estamos viviendo eso, no es ajeno, pero cumplen órdenes de una manera, ¿sí o no? Disciplinada, yo diría inclusive. Y no se cansan hasta lograr su cometido. Pero no vamos a hablar de los líderes malos, no nos interesan. Que el Señor reprenda al diablo y que también el Señor tenga misericordia de aquellos líderes que lamentablemente lograron influenciar mal. Yo quiero hablarle con base bíblica acerca de algunos principios de liderazgo que Dios establece en su palabra. Número uno, los líderes servidores se humillan, escúcheme bien, y esperan a que Dios los exalte. Digo que estaba haciendo referencia a esta enseñanza porque en la mañana se dio una porción de esta enseñanza y quería completarla acá. Pero escúcheme bien, los líderes servidores se humillan y esperan a que Dios los exalte. Escúcheme, yo estoy añadiéndole una palabra al líder, la palabra servidor. ¿Ok? Esto no coincide muchas veces en la mente de los hombres cuando se piensa o se cree que el líder es aquel que debe ser servido. Bueno, esa no fue la enseñanza de Jesús. Filipenses capítulo 2, verso 5. Leamos desde el verso 3. Filipenses capítulo 2. Me avisa cuando estemos ahí en la porción de la Escritura. Recuerde que es enseñanza bíblica, ¿verdad? Por lo tanto, tenga abierta su espada y comience a... Filipenses capítulo 2, versos 3, 4 y 5. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Escúcheme bien. Nada, ¿qué es nada, hermano? Nada. Dice el apóstol Pablo, aquí inspirado por el Espíritu Santo, que no tenemos que hacer nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad se raya esta palabra, porque esta palabra es bien complicada para muchos. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás
como superiores a Él mismo. Subraye también esa palabra, estimando a cada uno, a los demás, como superiores a Él mismo. ¿Cómo tenemos que hacer las cosas? Considerando a mi hermano como superior, ¿sí o no? O sea, yo tengo que considerarlo a usted como superior a mí mismo, ¿sí? Esa es la única manera que no se me eleve el pavo, ¿sí o no? Esa es la única manera que yo no me esponje. Porque al momento que ya yo me esponjo, ya dejé de ser humilde. Y ya la gloria ya no es de Dios. Y ya lo que hacemos ya no es para glorificar a Dios, sino para que usted diga, qué enseñanza del pastor. Oiga, no hay otro pastor como él. Deje esas cosas en su casa, guardadas en su casa. Dígale, gloria a Dios porque Señor, tú pusiste esa palabra en la boca del pastor o del que está predicando. Amén, hermano. Porque escúcheme algo y le voy a ser sincero. Muchas veces entre nosotros nos hacemos daño. ¿Sí o no? Porque una cosa es que usted le dé una palmadita de confianza a alguien para que esa persona sienta que realmente está haciendo bien las cosas y siga adelante. Y otra cosa es que usted le haga sentir como que es la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Y heladita. Ahí le estamos haciendo un daño. Por eso exaltar a alguien puede ser perjudicial. Si queremos exaltar a alguien, exaltemos a Jesús. Amén, hermano. ¿Sí? O sea, por eso los líderes servidores, y añadir la palabra servidor, se humillan. Los líderes se humillan. ¿Usted ha conocido un jefe que se humilla? ¿Ah? Los que estamos en la marina. ¿Ha conocido un jefe que se humilla? Son arrogantes. Bueno, no todos, ¿verdad? No todos. Pero en la larga trayectoria, 34 años, hermano, en la Armada, logré ver de todo tipo. Muchos arrogantes. Hay muchos que ni siquiera usted puede entrar a la oficina. Oiga, golpear en la puerta, a uno le tiemblan las piernas, hermano. Hay gente que se hace inaccesible. Que usted para hablar con el jefe, usted tiene que pasar primeramente por el marinero secretario del cabo secretario 2, de la secretaria 3. Y si le da audiencia, usted puede entrar. O sea, primero hay que explicarle al de aquí, al de allá, al de aplicarle a medio reparto a veces para llegar. Porque son inaccesibles. Yo por eso no concibo que un líder se haga inaccesible, hermano. Hoy no puedo hablar con el pastor. Porque... No. Si estamos aquí para hablar, gloria a Dios. ¿Sí o no? Hermano, escúcheme. Hay gente que con desesperación a uno lo llama en la madrugada. Y uno de madrugada se levanta a atenderlo porque para eso nos puso el Señor. Si no dejo esto y me voy a vender guineo al frente, ¿verdad? Le hago competencia aquí a la... Amén, hermano. Entonces usted nunca se mete en la cabeza y dice, no lo llamo porque ni contesta. Sí, es verdad, a veces, el otro día me llamaba un hermano y yo me estaba duchando y tenía el teléfono y sonaba y yo no sé, estaba enjabonado, obviamente, ¿verdad? Entonces, y me llamó una vez y timbraba otra vez y timbraba otra vez. Terminé de bañarme ya y voy a ver quién es, entonces lo llamo. Y le digo, hermano, perdóname, estaba en la ducha, porque la gente piensa y dice, el pastor ni contesta, ¿verdad? ¿Cuántos han dicho así? ¿Ah? Ni lo llames que ni contesta, dice. Es creído, ¿verdad? ¿Ah? ¿Sí o no? O sea, y rapidito nos hacemos una novela. El pastor no me quiere, no me ama, no me mima, qué sé yo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese libro? Coquito creo que era, ¿no? Mi mamá me mima, mi mamá me ama. Nacho. Ay, gloria a Dios. Nacho le era, ¿no? Dice verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino
cada cual también por lo de los otros. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que Dios nos diga, oye, no te ensimismes a ti mismo, o sea, no te encapsules en tus propios problemas. Si hay mucha más gente que tiene problemas y puede ser de bendición y de ayuda. Y luego dice, haya pues en vosotros, ¿en quién, hermano? ¿Ah? En los de ese tiempo, ¿verdad? ¿Sí o no? O también en nuestro tiempo. Haya pues en vosotros, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, Pablo está exhortando, está enseñando a la iglesia, a través de esta carta de los filipenses, que la iglesia debe tener el mismo sentir de Cristo Jesús. ¿Y cuál era el sentir de Cristo Jesús? La Biblia dice que el Señor Jesús anduvo en esta tierra haciendo bienes, ¿verdad? Así dice, haciendo el bien, sanando a los enfermos. Bueno, ese es el sentir que el Señor quiere establecer en nuestro corazón. Que nosotros hagamos el bien, como dice un dicho, sin mirar a quién, porque a veces somos selectivos también, ¿sí o no? Somos selectivos. Hago el bien solo al que me cae bien. Pero al que me cae mal, no. Sino cada cual también por lo de los otros, verso número 4. ¿Cuál era el sentir de Jesús? Ahora quiero detener un momento acá. ¿Por qué el Padre exaltó al Hijo? ¿Por qué Dios exaltó a Jesús? ¿Ah? Porque se humilló, porque fue obediente. Eso dice, ¿verdad? En el verso 6 en adelante, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué quiere decir? Que el eterno Jesús, que tenía una coexistencia, una divina coexistencia eterna en el cielo con el Padre y el Espíritu Santo, no estimó esa condición de Dios, porque bien hubiera dicho Jesús que era Dios, a mí que me interesa la humanidad, si yo soy Dios. Pero el amor de Jesús en su existencia divina en el cielo no fue el impedimento para que Él se humillara. ¿Y cómo se humilló? Siendo Dios, se hizo hombre. O sea que ser hombre es humillarse. Bueno, lo que pasa es que una cosa es entender que en su deidad, ¿verdad? En su deidad en el cielo, el Dios todopoderoso Jesús, al encapsularse en un cuerpo humano, también estaba sujeto a limitaciones humanas. ¿Me hago entender? ¿Cuántos creen que Jesús tuvo hambre? ¿Tuvo sueño? ¿Se cansó? ¿Lloró? ¿Tuvo compasión? O sea, y lo increíble de esto es que el Dios eterno, a quien usted y yo adoramos, no solamente no se aferró a su deidad, sino que se humilló haciéndose hombre, sino que también en condición de hombre no fue pues nacido en un palacio. No fue el hijo de Faraón, pues hermano. No estuvo naciendo en el templo salomónico, ¿verdad? Porque a que David lo planificó, fue Salomón el que lo construyó. No.
La Biblia enseña que Jesús nació en una cuna. No, ¿verdad? Oiga, aquí hasta el más pobre nace en la maternidad, aunque ahí somos 50 madres dando a luz, pero ahí nace en una cunita, ¿verdad? Jesús no tuvo ni siquiera una cuna. Por ahí asumo que el papá agarró unas hojas, no lo sé, unas ramas, hizo un pesebre para poder poner a su hijo, ¿verdad? No a su hijo en la deidad, sino a su hijo, ¿verdad? Ni siquiera en la carne. Pero nació en un pesebre. ¿En qué hospital nació Jesús, hermano? Nada de hospital. Yendo al camino ya no daba más María y tuvo que entrar a un, se podría decir un hostal, ya un mesón que llamaban antes. Pero no había espacio. Le dijeron, no hay lugar, vete de aquí. Si quieres, mira, allá están los chanchitos. Bueno, no habían chanchos, pero los judíos no comían chanchos. Allá están, ¿verdad? Las vacas, las ovejas. Ahí hay un lugar. ¿Sí se da cuenta? O sea, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Aquí, hermano, créame que si no tenemos una casa bonita, hermano, nos sentimos mal. Si no tenemos ropa para fin de año, queremos quitarnos la vida. Si no tenemos, ¿verdad? Un desayuno con jamón y queso, nos consideramos pobres, ¿verdad? Y a veces hasta nosotros ocasionamos que nuestros hijos sean iguales. Porque no les enseñamos a dar gracias a Dios por un pan viudo y un café negro, hermano. Dile, levanta tu mano a los cielos, hijos. Dile, gracias, Señor, por el pancito y el café que voy a remojar y me voy a comer. Porque muchos probablemente ni un pan ni un café tengan en la mesa. Y eso es una realidad. Entonces a veces como padres o madres lloramos delante de los hijos, Señor, ¿por qué esta pobreza? Mis hijos solamente pancito nomás tienen. Entonces le decimos, y dale gracias a Dios. Decía un hermano que oraba por un vehículo porque él quería congregarse. Señor, dame un vehículo para congregarme. Mira que yo vivo lejos, Señor, ayúdame, dame. Y el Señor le dio un carro, hermano, le dio un carro. Una vez que le dio el carro, se olvidó de congregarse. Ni a la vigilia. Los líderes servidores se humillan, porque dice la Biblia que al que se humilla, Dios lo exalta. ¿Así dice o no dice la Escritura? ¿A quién exalta Dios? Pero al altivo, dice la Biblia. Vaya para allá, exactamente. No pudo haberlo dicho mejor, mi hermano. Y tremendo, ¿no? Que Dios a uno de nosotros nos mire de lejos, hermano. Oiga, si Dios nos está mirando de lejos, significa que no hemos aprendido a humillarnos. Que no hemos aprendido a humillarnos. Ahora, yo le hablaba de líderes servidores porque el liderazgo verdadero es un liderazgo de servicio. El líder ejerce influencia, pero primero enseñó, primero caminó, primero sirvió, ¿verdad? Eso lo dice el libro de Marcos, capítulo 10, verso 43. Abra su Biblia ahí. Marcos 10, 43. Oiga, qué bonito es en la Marina cuando uno asciende, le cuento. Tuve el privilegio y por la gracia y la misericordia de Dios de ocupar uno de los grados máximos en la Armada. Los hermanos que están aquí militares conocen que en la tropa el grado máximo es suboficial mayor. El suboficial mayor ya no depende orgánicamente
de los oficiales o o de recursos humanos de un departamento o un reparto, sino directamente del almirante, de la cabeza máxima. El suboficial mayor ya no tiene que estar diciendo, anóteme que me voy, sino simplemente sabe que tiene unas tareas que cumplir y sale a cumplir las tareas. O sea, es un grado de privilegio, pero asimismo es un grado de responsabilidad. Porque la gente está esperando que el líder que está ya en el grado máximo trabaje por ellos y para ellos. No para servirlos, sino para que trabajen para ellos. Son la voz de los que no tienen voz. Son la voz que puede entrar donde un almirante sin que nadie le diga nada, simplemente permiso para hablar y él dice, pase su oficial, siéntese. Y uno puede decir, mira, hay esta condición, está pasando esto, tal compañero lo de aquí, y qué sé yo. Son la voz de los que no tienen voz. Pues no concibimos bajo ningún concepto que una persona que llegue a tal rango se haga el exquisito y no cumpla su responsabilidad. Amén, hermano. Marcos 10:43, ¿qué dice? Pero no será así entre vosotros. Ahora, ¿será esto que nos corresponde también a nosotros como iglesia del Señor? Sí, sí, ¿verdad? Estamos claros, ¿verdad? Entonces diga, Señor, esto es para mí. Esto es para mí, Señor. ¿Verá que usted dijo que esto es para usted? No será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ya no es para mí, Señor. Ya no, ¿verdad? ¿Ah? Sí. ¿Quién quiere ser grande en el reino de los cielos? Bueno, hermano, es un anhelo de todos, por si acaso. ¿Eh? Pero entienda que el que quiera hacerse grande debe ser el servidor de los demás. Por lo tanto, si usted no tiene esa capacidad, mejor no pida hacerse grande. Diga, Señor, yo quiero ser más chiquitito, nada más ahí déjame tranquilo. Porque no me gusta, a mí no me gusta servir. A pesar de que en el contexto bíblico, ¿verdad? Nosotros somos siervos. Alguien diga amén. ¿Y qué es un siervo? ¿Ah? Pues es un animalito, ¿verdad? Es un animalito del campo. No, no. En el contexto bíblico, siervo aplicado a los hombres es un esclavo. Esa es la palabra correcta, ¿verdad? Es un esclavo. Antiguamente los amos tenían sus siervos o sus servidumbres eran sus esclavos, y todo lo que tenía el esclavo, inclusive sus hijos, le pertenecían al amo. Punto. Por eso es que los israelitas que vivían en Egipcio, 400 y algo más de años, esclavizados, estaban sin esperanza. Porque ellos sabían que aunque los hijos que tenían iban a ser igual de esclavos que ellos. ¿Y quién quiere vivir así, dígame? ¿Quién dice, hoy voy a tener un hijo? Pero inmediatamente, pero será esclavo. ¿Sí? Esto me lleva a otro principio. Los líderes servidores siguen a Jesús y no a las posiciones. Entendamos bien esto. Los líderes servidores siguen a Jesús. ¿Cuántos siguen a Jesús? Y no a las posiciones. ¿Es malo ser entonces un líder? No, no es malo. ¿Es malo anhelar un liderazgo? No, no es malo. De hecho, el apóstol Pablo le dice en la carta a Timoteo, si alguien anhela obispado, buena obra desea. No es malo. Si usted dice, yo quisiera ser pastor, gloria a Dios. Yo quisiera ser evangelista, gloria a Dios. Yo quisiera ser maestro de la palabra, gloria a Dios. No es malo anhelar. Es bueno anhelar. Amén, hermano. Pero debemos entender que la posición que yo tenga puesta por el Señor es una posición de servicio. Por eso es que nos da coraje cuando vamos a las esferas gubernamentales y vamos a una ventanilla a gente que el Estado les está pagando para servir, ¿verdad? Y le ponen una cara de policía mal pagado. ¿Sí o no? Disculpe, señorita, ¿qué quiere? Ya. ¿No ve que estoy ocupada? Ya, tranquila. ¿Sí o no?
O a veces da coraje cuando usted se sienta ahí, ni le miran, están en la computadora así. Y usted hasta que le explica las cosas y no tienen ni la decencia a veces de mirar a los ojos y decir qué necesita, en qué le puedo ayudar, en qué le puedo servir. ¿Sí? Deberían ser como las personas que están en los call centers. Ellos sí son amables, ¿o no es así? Estimado señor Muñoz, tenemos una promoción increíble que a usted le va a encantar. Claro, son vendedores, no van a decir, oiga, le quiero vender algo, ¿quiere o no quiere? Dígame sí o no rápidamente, sino para colgarle. No le van a decir eso. No, tienen que engancharlo. Por eso es que primero hacen un curso, prácticas, ¿verdad? Y ven si tiene el perfil para tener paciencia, porque hay que tener paciencia. Imagínate que salga un malcriado, un grosero, que hay bastantísimos, y uno tiene que escuchar y escuchar y escuchar. ¿Sí o no? Por eso es que nuestra mirada debe estar puesta en quién. Nuestra visión de liderazgo debe estar puesta en quién. En Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El principio y el fin de la fe. Amén, hermano. ¿Sí? Por eso es que si usted lee las cartas paulinas, el apóstol Pablo lo que trata de hacer es imitar a Jesús de acuerdo a las enseñanzas recibidas de los apóstoles. Cuando ministra la Santa Cena, ¿verdad? Él dice, yo también fui enseñado que el día que Jesús fue arrestado, o la noche que fue arrestado, tomó el pan y bueno, y ahí usted sabe más acerca de la cena que yo. Pero su mente estaba en imitar a Jesús. El apóstol Pedro fue igual. Tanto es así que consideraba la magnificencia de Jesús, que la historia dice que Pedro no quiso morir de la misma manera que murió su Señor. No se sentía digno ni siquiera de ese tipo de muerte. Que por cierto no era una muerte horrible. La cruz era una de las peores escarmientos que recibían los delincuentes en la época, ¿verdad? En la época del Imperio Romano. La cruz no era fácil. Jesús estuvo en el Getsemaní y también sufrió angustia. Sabía lo que le esperaba. Imagínese usted caminar desnudo hasta el Gólgota, hermano. Y usted sabe lo que significa la desnudez para una persona. Bueno, hoy en día ya no significa nada, pero en los tiempos antiguos era la vergüenza, era oprobio, era tremendo. Imagínese usted a nuestro amado Jesucristo caminando desnudo, cargando una cruz hasta el lugar de su crucifixión. Porque hay muchos que representan a Jesús todavía con algo. No, desnudo. Era vergüenza. Imagínese el amor de Cristo, ¿no? El amor de Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tercero, hermano. Y ahí creo que nos vamos a quedar porque todavía hay algunas cosas más que... Tercero, los líderes servidores renuncian a sus derechos. Ay, esto está medio complicado, ¿verdad? Los líderes servidores renuncian a sus derechos. ¿Cuántos tienen derecho? Porque nosotros lo que primero reclamamos, ¿qué son? Nuestros derechos. Los líderes servidores renuncian a sus derechos para encontrar grandeza sirviendo a otros. Jesús rechazó o renunció al cielo por un periodo de tiempo para servir al hombre y salvarlo. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino, dice, que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres.
Los líderes servidores renuncian a sus derechos para encontrar grandeza sirviendo a otros. Marcos 10:45. ¿Qué dice ahí? Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre, ese era uno de los títulos de Jesús, ¿verdad? Hijo de David, hijo de hombre. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser... Oiga, ¿cuánto nos gustaría decir, no? Porque el Señor me llamó a sus caminos para ser su hijo, no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No solamente para servir, sino también para dar su vida en rescate, en redención, ¿verdad? Por muchos. Marcos 10:45. Lo que primero nosotros peleamos son nuestros derechos. ¿Sí o no, hijos? Papá, yo tengo derechos. Y tú tienes la obligación de darme cama, dama y chocolate. No, eso no le dice. Tienes derecho a darme estudio, a darme provisión. Sí, es verdad. Eso es verdad. Así lo establecen las leyes en el mundo entero, no solamente aquí en Ecuador. Pero ¿cuántos pueden renunciar a sus derechos? ¿Ah? ¿Cuántos pueden renunciar a su orgullo? ¿Cuántos pueden renunciar a sí mismo, negarse a sí mismo? ¿Cuántos pueden decir, me ofendiste, me hiciste daño, pero yo te amo? Renuncio a mis derechos con tal de servirte y amarte. Oiga, pero hay algunos aquí que la boca les parece palanqueta recién salida del horno del Supermaxi. Y qué difícil, ¿qué es perdonar a algunos, hermanos? Es difícil, qué duro. Hay que renunciar. Renunciar significa no vuelvo más. Cuando alguien renuncia a un trabajo, al otro día no está tocando la puerta ahí, vengo a trabajar. Ya no, ya renuncié. No regreso, renuncio a mis derechos. ¿Cuántos quieren renunciar a sus derechos? Amén. Seguro. Ahora, obviamente no quiere decir con esto que nosotros seamos, ¿verdad?, ovejas llevadas al matadero. No, no es así. Pero Jesús rechazó una posición de deidad con tal de encontrar la grandeza sirviendo a los demás. Verso 9 de Filipenses capítulo 2. Dice, ¿por lo cual qué? O sea, por todo lo que hizo, ¿verdad? Por lo cual Dios también lo exaltó. ¿Quién lo exaltó? Porque Jesús renunció a sus derechos. Y lo exaltó, dice, hasta lo sumo. Sumo significa lo máximo. Lo exaltó a lo máximo. ¿Se recuerdan al sumo sacerdote? Había sacerdotes y había el sumo sacerdote. No había los sumos sacerdotes. Había un sumo sacerdote. Era el líder máximo. El que tenía el compromiso, la responsabilidad y el privilegio de entrar a la presencia de Dios. Era el único que podía entrar al lugar santísimo. Y con una cadena una soga en la pata, porque si andaba chueco ahí mismo lo jalaban. Mete otro después, ¿verdad? Que Dios nombre otro, porque quien nombraba, de acuerdo a, bueno, la ley levítica lo hacía, pero realmente quien tomaba esa decisión siempre fue Dios. Bueno, en la época de Jesús todo había cambiado. De hecho, ni siquiera había una orden levítica. Ya era político exactamente. Ya no es que el sumo sacerdote Caifás era, ¿no? Anás y Caifás, ya no, ya era, todo era político. Pero ese era el privilegio del sumo sacerdote.
Ahora dice la palabra que Dios lo exaltó hasta a lo sumo, que significa lo máximo, ¿verdad? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre, mi hermano? ¿Ah? Jesús. Diga conmigo, Jesús. Ese es el nombre sobre todo nombre. Alabado sea ese nombre. Amén, hermano. Porque en ese nombre, escúcheme bien, toda rodilla se va a doblar. Los que nunca quisieron arrodillarse, se arrodillarán, se doblarán. Y los que estamos acostumbrados a arrodillarnos, con muchas ganas más lo haremos, hermano. Amén, hermano. Porque arrodillarse también tiene que ver con humillarse. ¿Sí o no? ¿Sí o no que es así? El arrodillarse también tiene que ver con humillarse. No es que se arrodille para pedir la mano a la novia, no, no. Tiene que ver con una reacción de que realmente necesito ser perdonado porque hice algo que afectó una relación o afectó a otra persona. Y busco la misericordia. Amén, hermano. El arrodillarse también es un símbolo de adoración. De aquí se desprende, bueno, la palabra proskuneo en el griego, que significa reverenciar, inclinarse, besar. Por eso te ve que cuando el Papa extiende la mano. ¿Por qué extiende la mano el Papa? Para que le besen la mano, pues. Y todos los líderes del mundo que visitan entre comillas, el Santo Padre, todos buscan besarle un anillo, que es el anillo que representa la autoridad papal en el mundo religioso católico. No nos incumbe aquello, ya salimos de eso y ya no le besamos la mano a nadie. La única mano que queremos besar es la mano de Jesús. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. ¿Sí está entendiendo lo que es ser un líder siervo? Más o menos, ¿verdad? Lo que es el líder siervo. Yo no sabía eso, pastor. ¿Y ahora qué hago? Bueno, ahora sirva, pues. Sirva con alegría. Porque escúcheme, ¿por qué tenemos que tener estos temas a veces? Porque a veces, por la gracia y la misericordia de Dios, Dios nos pone en algún puesto, y llegamos a ese puesto y queremos que hemos alcanzado el cielo, ¿sí o no? Y de ese puesto, a ver, tú haz esto, tú lo de allá, tú lo de acá, ¿y por qué no hiciste esto? Y disciplina, y hacha, y machete, y patada, y cachetada, ¿verdad? No. Sí, es verdad que el líder debe aprender a influenciar, debe exhortar, debe aconsejar, debe capacitar, debe ser ejemplo, debe caminar. La Biblia dice o enseña que cuando David estaba siendo perseguido por Saúl, huyendo él se metió en una cueva, la famosa cueva de Adulán. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Y ahí se metió ventajosamente. Su familia lo amaba y dice que su familia fue también a encontrarse con él. Porque qué importante es estar junto a la familia. Qué importante es tener en los momentos más críticos y difíciles de nuestra vida la presencia de la familia, de la esposa, de los hijos, que dicen: papá, tranquilo, todo va a pasar, ten fe, ten esperanza, y que lo alienten a uno a seguir adelante. David no estaba ahí porque había hecho lo malo, no. Estaba ahí porque había una persona que tenía celos, envidia, que lo que anhelaba era matarlo, porque era aquel que lo iba a destronar algún día de su reino. Y junto a David dice la Escritura que se juntaron 400 hombres fueron allá también a buscar aquel que podían identificarse perseguido y sufriente, David. Porque dice que ahí fueron 400 líderes poderosos de la tierra, 400 jefes de familia, no. Dice que fueron 400 amargados. ¿Qué más? No recuerdo bien qué dice,
Dice que eran endeudados, afligidos, ¿Quién quiere ser líder de 400 amargados, hermano? Oiga, yo le digo a gente que es así, ¿no? Que está ejerciendo liderazgo, te vamos a dar 5 hombres, pero yo los escojo, hermano. Usted no me los escoja porque yo los escojo. Y como en el equipo de fútbol, ¿verdad? Siempre uno coge a los mejores para llevárselos a su equipo, para asegurar ganar. ¿Sí? Solo se lleva al que es dueño de la pelota, aunque sea malo, porque es el dueño de la pelota, nada más. Y ahí no porque lo pone a jugar. Pero acá en el caso de 400 chiros, hermano. 400 endeudados, afligidos, perseguidos, peleones. Yo no sé, hermano. Y dice la Biblia que David fue jefe de ellos. Fue su líder. Estos hombres, años más tarde, ya en su reino, estos hombres fueron influenciados de tal manera por su líder David, que amaba a Dios y que era conforme al corazón de Dios, que esos hombres daban la vida por su líder. Eso es influencia. Eso es influencia. Tanto es así que David solamente creo que pensó en voz alta diciendo, ¿cómo quisiera beber de un estanque? No me recuerdo. Y escucharon 3, creo que fueron los que escucharon, y vamos a conseguirle un vaso de agua a mi líder. Oye, pero está en medio del campo de los enemigos, vamos allá, la conseguimos. Y fueron y le trajeron. Y David no se la bebió, hermano. Mire, qué humildad, ¿no? De un hombre que dijo, esto le pudo costar la vida. No, Señor, yo te la ofrezco a ti. Estoy parafraseando algunas palabras acá. Mire cómo un líder puede influenciar de una manera positiva, de tal manera que logremos hacer las cosas para el servicio a Dios, para agradar a Dios y no para los hombres. Por eso, si usted está puesto como maestro de escuela dominical, si usted está puesto para dar las alabanzas, si usted está puesto para predicar acá y Dios le da ese privilegio, si usted está puesto en la cocina de la iglesia ahí para hacer la comida a los santos de la iglesia, oiga, dígale, Señor, gracias porque me permite a través de cualquier don o ministerio servirte, Señor. Porque a quien servimos no es a los hombres, aunque los hombres son los beneficiados del servicio a Dios. ¿Sí o no? Porque yo sirvo a Dios, claro, pero ¿cómo se manifiesta ese servicio a Dios? Sirviendo a los hombres. Amén, hermano. Amén. Cuarto, los líderes servidores se arriesgan a servir a otros. Mire, los líderes servidores se arriesgan a servir a otros porque confían en que Dios controla sus vidas. En otras palabras, Dios tiene el control de tu vida y mi vida. Amén. Amado hermano. Ok, yo voy a servir porque Dios lo demanda, pero yo sé que Dios tiene el control de mí y de mi vida. Porque a veces Dios también nos ataca a los que están ejerciendo cierto tipo de liderazgo. Y puede ser que muchas veces en ese ataque dejemos de servir, porque eso es lo que quiere Satanás. Que usted y yo nos estanquemos, que usted y yo no avancemos. Lo que el diablo quiere es frenar o frenarnos para que sigamos haciendo la obra de Dios. Por eso es que el enemigo ataca la mente de muchos hermanos que comienzan a despuntar para ejercer un liderazgo. Y el enemigo comienza a atacarlos de tal manera de que los derrumba. No voy a decir los derrota, pero creo que muchas veces es así. Y retroceden a veces en su propósito, el propósito de Dios. Pero los líderes servidores se arriesgan o no se arriesgan. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces usted ha venido a la iglesia pero hecho pedazos y no ha querido venir? Porque con sinceridad de corazón no ha querido venir, pero viene. Yo quisiera que algún día podamos entender, hoy lo entiendo, no lo entendía mucho tiempo atrás, pero hoy entiendo que por la responsabilidad y el servicio
Muchos líderes hacen lo que tienen que hacer aunque tengan el corazón hecho pedazos. Aunque tengan el corazón hecho pedazos. Hay gente que se para aquí a predicar un mensaje cuando está destrozado por dentro. Y solo Dios lo sabe. Por eso confían en que Dios controla sus vidas. Dios es soberano, ¿cuántos lo creen? Dios tiene el control de todo, ¿o no es así? Y probablemente no estemos pasando por un momento agradable, es verdad. Y aquí yo he visto, hermanos, muchos hermanos que se han mantenido, aunque han llorado y han zapateado y han clamado y han dejado su vida aquí. Yo los he visto y digo, Señor, gracias, porque a pesar de cual crisis, la crisis más terrible, la tempestad más dura de esta persona, sin embargo está aquí dándote la gloria, la honra y la alabanza. Un tiempo llegará en que esa persona podrá mirar a los cielos y decir, gracias, Señor, porque a pesar de la crisis, tú me sacaste de ahí. Porque no, dice un dicho, no hay mal que dure, ni cuerpo. Sí. Dios, dice la palabra de Dios, que el Señor no pondrá un gramo de peso sobre nuestra vida que no podamos resistir. Si Dios puso una carga es porque sabe que tú y yo podemos llevarla, alabado sea su nombre. Él sabe que lo podemos hacer. No tengo fuerza, no. Al final físicamente no puedo tener fuerza, mentalmente no puedo tener fuerza, pero Dios da esfuerzo alcanzado, alabado sea su nombre. Dios da fuerza al que no tiene ninguna. ¿Sí o no que es así? Y hemos superado crisis. Y vamos a entrar en más crisis también, porque la vida es así. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Pero hemos superado. Hemos superado. La Biblia dice, si vuestro Padre, dijo Jesús, que está en los cielos, tiene cuidado de las aves. Oiga, las aves trabajan. ¿Cómo comen las aves? Dios las alimenta. ¿Sí o no? Si Dios alimenta a las aves de los cielos, las flores que ni siquiera tienen manos para trabajar, sin embargo, ¿cuántos han visto esos campos donde hay esos lirios, esas flores, esas rosas de todo color, hermosísimas, ¿verdad? Si a las flores Dios las viste de esa hermosura, ni a un Salomón, dijo el Señor, ¿verdad? ¿Cuánto más a sus hijos, hermano? Nosotros confiamos en que Dios controla nuestras vidas, Dios tiene el control de todo. Esa es nuestra esperanza. Y muchas veces tenemos que pelear esperanza contra esperanza. ¿Sí o no? Porque parece que lo que no tiene solución para nosotros, pues para Dios sí tiene solución. Porque todo es posible para el que cree. ¿Sí o no? Cuando Dios le dijo a Abraham, haré de ti una gran nación. Oiga, si yo hubiera sido Abraham, capaz que me reía ahí. Haré de ti una gran nación, 75 años. 75 años, hermano. Ya a los 75 años nosotros buscamos la cama a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, ¿sí o no? No, ¿verdad? Ya, perdóname los que tienen 75 años. Porque hoy en día es así. 75 años ya vemos una persona que está acabada, recontraacabada. Pero en Dios rejuvenecemos, ¿verdad? Aliéntese con eso, aunque sea, hermano. 75 años, Dios dijo, haré de ti una gran nación. No tenía un hijo, era viejo y de paso su mujer estéril. Y también anciana, no va a decir vieja. Es que por ahí dijeron vieja, no, anciana. ¿Sabe los cuántos años tuvo Isaac? Abraham. Dios le dijo eso cuando tenía 75. ¿A los cuántos años se cumple esa promesa?
a los 100 años, bueno, 99 porque al año 100 ya dio a luz Sara. A los 100 años. A los 99 años Abraham parecía un pollito, hermano. Nada de prostacanchis, ni prostaero, ni... Solamente yuki verde. Eso es carbohidrato, hermano, te puede hacer daño al final. Pero Dios cumplió una promesa con Abraham. Entonces significa, por eso dice la Biblia que Abraham luchó esperanza contra esperanza, porque hubiera sido cualquiera de nosotros. Primeramente me hubiera visto en un espejo, Señor, pero mírame, ya tengo arrugas hasta en las arrugas. Dice que él no consideró su cuerpo que siendo ya viejo, sino que esperó en Dios, sabiendo que Dios es fiel y que Dios cumple lo que promete. Alabado sea su nombre. Póngase de pie. Póngase de pie y nos vamos a quedar. Gloria a Dios. Vamos a orar, cierre sus ojitos ahí. ¿Cuántos aprendieron hoy? ¿Cuántos van a ser ahora líderes siervos? Bueno, gloria a Dios, amén. Eso es lo importante, que la enseñanza quede en el corazón y que la pongamos por obra. Cierre sus ojitos ahí, oramos a Dios Padre eterno en el nombre de Jesús. Gracias por la enseñanza de esta noche. Gracias por recordarnos, Señor, que el liderazgo no es un puesto alto para ser servido, sino para servir. Gracias por recordarnos a los líderes, inclusive ancianos, diáconos, diaconisas, ujieres, Señor, que el puesto que tú nos has dado, nos has entregado, es un puesto, si bien es cierto, de privilegio, pero para servir, Señor. A cada maestro de escuela dominical para servir, a cada hermana, eterno Dios, que participa allá en Durán, en la cocina, y que se esfuerza, Señor eterno, para servir, Señor. Al que cobra en el bar, al que vende los snacks para servir, Señor. A los pastores para servir, Señor. Solo para servirte. Ayúdanos a ejercer ese tipo de liderazgo, el liderazgo de Jesús, que tomó la toalla, se lo amarró a la cintura y dijo, le voy a lavar los pies. Cosa que solamente hacían los esclavos. Él dijo, yo les voy a lavar los pies a los discípulos. Y uno de ellos saltó y dijo, no, a mí no me lavas, Señor. Tú eres el maestro, el gran maestro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque Él mismo lo dijo. Pero Jesús le dijo, si no te dejas lavar los pies, tampoco tendrás parte en el reino. Señor, ayúdanos a ser como tú, Jesús. Quiero ser como tú. Vamos, dígale, quiero ser como tú, Jesús. Ayúdame. Saca de mi corazón la vanagloria, la altivez, la arrogancia. Saca de mi corazón, Señor, todo aquello que me impide ejercer un liderazgo servidor. Y ayúdame, Señor, a humillarme delante de tu presencia para que sea exaltado delante de los hombres. En el nombre de Jesús. Amén. Diga gracias, Señor. Gracias, Señor. Den un fuerte aplauso a Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alabado sea su nombre. Amén. Bien, quiero llamar a mi hermana Ismenia Abarca. Toma su asiento un ratito, por favor.